Los niños van a ir a su clase con nuestra hermana Cleo hoy, que ya está lista allá esperándolos. Muy bien. Y nosotros continuamos acá. Yo sigo con mi tema que he venido desarrollando en las semanas anteriores, que pronto voy a terminar, que tiene que ver con esos mandatos que en la Biblia tiene esa frase alelon en griego, que significa unos a otros. Les dije que encontramos en el Nuevo Testamento unas 59 veces ese término en donde se dice hagan tal cosa unos a otros, como amarse unos a otros, servirse unos a otros, apoyarse unos a otros, etc. Tenemos 59 mandatos, aunque algunos de ellos están repetidos por la relevancia que tienen. Y entonces hoy voy a enfocarme en la primera carta a Pedro que se acaba de leer, con un llamado a la solidaridad. Yo creo que ese es el punto central de lo que tenemos en esta carta, es un llamado a que trabajemos juntos, a que nos solidaricemos, que no nos desestimemos como grupo a quien debemos apoyar porque pertenecemos a este grupo. Y el pasaje de primera de Pedro que se acaba de leer es este, que dice: por lo tanto, pórtense juiciosamente y no dejen de apoyarse unos a otros. Note qué interesante. Quiero que pensemos y reflexionemos brevemente en este pasaje, en lo que dice. En primer lugar, el apóstol Pedro dice que nos portemos de forma juiciosa. Nótese esa palabra, eso se llama un adverbio. Note ese adverbio. ¿Qué significa conducirse de forma juiciosa? Eso significa que no debemos actuar de forma intempestiva, que no debemos arrancarnos y de repente soltar palabras o movimientos o gestos que pudieran dañar. De forma juiciosa significa que nos detengamos un momento. Y de hecho los psicólogos y los expertos en la conducta humana han demostrado que las personas que mejor se conducen en el mundo son aquellas que saben hacer una pausa antes de reaccionar, porque la tendencia de la mayoría de nosotros es reaccionar intempestivamente en ese momento y no pausamos para precisar qué queremos decir, cómo lo queremos decir. Y eso es actuar juiciosamente, es encontrar ese espacio entre el estímulo y la respuesta para poder procesar juiciosamente lo que vamos a decir, la forma en que vamos a reaccionar, porque si nos dejamos llevar por nuestros impulsos, es altamente probable que nos equivoquemos o que demos una respuesta inapropiada o que manifestemos un gesto inapropiado. Entonces, las personas juiciosas son aquellas que antes de reaccionar pausan para pensar cuál va a ser su respuesta, sea una respuesta verbal, sea una respuesta por movimientos, por gestos, de tal manera que podamos comunicar de la mejor manera, de forma sopesada, qué es lo que queremos decir. Así que llamo su atención a esta primera parte, porque eso es lo que todos nosotros debiéramos hacer de forma continua en la medida que interactuamos unos con otros. No reaccionar de forma intempestiva, sino meditar, pausar y procesar lo que vamos a decir para no precipitarnos y no dar un paso en falso. Ahora, esto propiamente no es tan fácil, porque como dije al principio, la mayoría de nosotros reaccionamos de forma rápida, relampagueante en el momento. Esa es la tendencia de la mayoría y por eso encontramos día tras día, momento tras momento, relaciones fracturadas, relaciones interpersonales que son fracturadas, y es ahí donde se causan los malos entendidos. Y me gustó eso que quiero ponerles aquí, ese individuo que reacciona así: si ya no me quieres, dímelo ahorita que estoy picando cebolla. ¿Qué le parece? Bien pensado, ¿no? A mí me gustó, a mí me llamó la atención. Encubrir, ¿verdad? Ahí la reacción antes de que se manifieste el dolor. O este otro que es típico de un borrachito: llega un hombre completamente ebrio a su casa, la esposa abre la puerta y le reclama: me mentiste, dijiste que dejarías de beber, que cambiarías, que serías un hombre nuevo. Y le responde: señora, tuvo mala suerte, el hombre nuevo le salió igual de borracho que el viejo. O sea, sí había un hombre nuevo, pero igualito le salió, ¿verdad? Bueno, yo creo que eso no
no es la mejor manera de conducirse, pero bueno, ahí tenemos unos ejemplos. Vean esta frase que dice: casi todas las cosas buenas nacen de una actitud de aprecio por los demás. Como titulé ese mensaje, un llamado a la solidaridad, yo creo que esto es oportuno recordar que cuando nosotros tenemos ese aprecio y valor por las otras personas, es que podemos pensar y procesar mejor cómo vamos a responder, qué vamos a decir, cómo nos vamos a conducir. Y otra frase que encontré por ahí que dice: la solidaridad no es un acto de caridad, sino una ayuda mutua entre fuerzas que luchan por el mismo objetivo. Lo que yo deduzco de esto es que simplemente todos nos beneficiamos cuando trabajamos de forma solidaria. De hecho, el ser humano en general ha logrado grandes cosas más que el resto de la creación, vamos a ponerlo así, porque ha sabido trabajar en solidaridad. Si usted se pone a pensar, cualquier cosa que nos rodea, sea la banca donde está sentada, el piano, la mesa, ese edificio, todo esto requiere el esfuerzo simultáneo de literalmente miles de personas para que eso se pueda llevar a cabo. Porque cuando el ser humano trabaja en ese sentido solidario, cooperativo, es que puede lograr grandes cosas. Cuando uno se deja impulsar solo, se deja llevar solo por sus impulsos egoístas, lo más probable es que termine mal, enojado, molesto o señalado por otros, porque yo creo que no tengo que convencer a nadie de que ser egoísta simplemente es algo que no funciona en la sociedad. Cuando nos dejamos llevar solo por nuestros impulsos egoístas, nuestros impulsos mezquinos, es muy probable que fracasemos. Y por eso yo creo que ese llamado a la solidaridad es simplemente un beneficio para todos nosotros, porque trabajando juntos es que podemos lograr grandes cosas. Y aquí me viene a la mente el pasaje de Gálatas, que dice: porque toda la ley en esta sola palabra se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Bien, muy simple, muy al punto, muy escueto. Amar al prójimo como a uno mismo. Uno debe tener una medida de amor, y yo creo que casi no debo convencer a nadie de eso, para poder tener esa misma medida, para poder tratar a nuestro prójimo. Y la carta a los Colosenses, de la que he venido hablando antes, dice: a él anunciamos nosotros, amonestando y enseñando a toda persona a crecer y madurar. Note el detalle: crecer y madurar, y a practicar la convivencia en el perdón y el amor. Note, eso, por decirlo así, no requiere mayor ciencia, no requiere mayor explicación. Simplemente la convivencia debe basarse en el amor, en el perdón, en esa interacción unos con otros, y eso es solidaridad, cuando juntos buscamos trabajar por algo más grande que nuestros propios intereses mezquinos, porque tenemos metas en comunes, cómo servir a la comunidad, cómo predicar el evangelio, etc. Y les recuerdo lo que esta carta a los Colosenses se refiere. Les he dicho anteriormente, porque me gusta ponerlo en su contexto histórico y geográfico, que a veces uno oye la palabra la carta a los colosenses y no entiende muy bien eso. Bueno, los colosenses son los habitantes de una ciudad llamada Colosa. Y el apóstol Pablo, que había levantado iglesias en toda esa región que actualmente se llama Turquía, después, conforme él anda en otros viajes misioneros, a los meses, al año, manda la carta a los colosenses, y entonces les escribe lo que acabamos de ver. Ahí está el punto central donde está la ciudad de Colosa, y quiero decirles que esa región tiene o tuvo de las iglesias más prominentes en la antigüedad, como la iglesia a los Efesios, la iglesia a los Corintios, la de Colosa, y hay otras cuantas más que fueron muy importantes. Un poquito más aquí abajo dice Tarsus, dice en inglés. Tarso es súper importante porque el apóstol Pablo era originario como de esa área, y él se dirigía hacia Tarso cuando tuvo la visión de Jesucristo, etc. Me gusta ubicar eso que leemos aquí en el texto bíblico en su contexto histórico y geográfico, porque tiene sus raíces en ciertas cosas que en verdad sucedieron, aunque hoy para nosotros encontremos palabras, por decirlo así, un poquito extrañas, como los Gálatas, los Corintios, los Colosenses. Son palabras
que no son de nuestro vocabulario regular, pero son cartas que tenemos en la Biblia y por tanto hay que entender a qué se refiere. Así que ese anterior pasaje que acabo de mencionar es la carta a los Colosenses, que habla de ese concepto de que la base de toda la convivencia debe ser el amor, y es aquí donde tenemos ese punto geográfico de los colosenses, y de ahí viene la palabra colosal, que muchas veces uno habla que digamos que tuvo un discurso colosal o un impacto colosal, de ahí viene la palabra. Y esta misma carta nos dice, Colosenses 3:13, sopórtense unos a otros y perdónense unos a otros si alguno tiene una queja contra el otro, así como el Señor los perdonó. Pero un poquito más adelante, la carta 1 Pedro, que es la que tenemos hoy ahí al frente de nosotros, dice lo siguiente, que también es otra interacción: bríndense mutuo hospedaje, pero no lo hagan a regañadientes. Me llamó la atención ese pasaje de hospedarse. En la antigüedad, pues que no habían los medios de transporte que tenemos hoy, era costumbre que un viajero que pasaba por cierta ciudad necesitara hospedaje, y no es como hoy que uno pues va a la aplicación y reserva un hotel y tiene un lugar donde llegar. Eso no existía en la antigüedad. Entonces el hospedaje era algo prominente, era algo importante, y a esos predicadores digamos ambulantes o iglesias que andaban afuera haciendo su ministerio, a veces necesitaban ese punto donde hospedarse. Y entonces aquí dice la carta que estamos estudiando hoy: bríndense, miren, mutuo. La palabra mutuo significa unos a otros, que ya les dije es alelon, unos a otros, que se hospeden unos a otros, que abramos nuestras casas para poder disfrutar de compañerismo. Yo creo que ese es un principio importante para una iglesia como la nuestra, que tenemos la tendencia en este país a vivir un poco aislados. Yo creo que muchos de nosotros hemos vivido quizás en un apartamento donde solo vimos al vecino entrar y salir, y si acaso dijimos hola o good morning, ¿cierto? A la mayoría nos ha pasado, porque hemos perdido ese sentido de solidaridad, ese sentido de compañerismo, y por lo menos dentro de la iglesia debiéramos buscar cómo practicar esta hospitalidad unos con otros, porque eso simplemente nos hace diferentes, nos hace ser personas que resaltamos, que simplemente seguimos estos principios bíblicos que nos ayudan a construir una comunidad pequeña como somos, pero una comunidad sólida que a su vez puede servir a la comunidad como en los proyectos que hemos venido mencionando. Y ahora que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus corazones y mentes en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Nos ponemos de pie para el próximo cántico, que se